Hola a todos. Yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casta sin entender. Panic Show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Almas libres! ¡Leones heroicos! ¡Leones que despertaron porque no quisieron ser sacrificados en el altar de la maldita justicia social! ¡Hola a todos! Tanto para el jefe, mi hermana, como para cada uno de nosotros, es muy especial tener la posibilidad de volver a encontrarnos aquí en Parque Lezama, donde la gran gesta libertaria tomó lugar por primera vez. Pará, pero a mí me gustan las banderas. Hoy, en este día tan especial, donde tenemos constituido Partido Nacional, gracias a la enorme y titánica tarea del jefe, Quiero hacerles una charla en 3 bloques. Una charla donde podamos recordar esa gesta histórica en la que arrancó en Plaza Holanda y terminó siendo el batacazo más grande de la historia cuando llegamos a la presidencia. Además, ya estando en el gobierno, me gustaría contarles por qué estamos haciendo historia en la historia argentina y en la historia mundial, levantando las ideas de la libertad. Y finalmente, voy a tratar de dejarles mi visión sobre cómo será el futuro y cómo Argentina volverá a ser grande nuevamente. Ahora sí bajen las banderas. Ahora sí.
Toda esta gesta histórica arrancó el día 7 de agosto del 2021, en aquel momento que nos reunimos en Plaza Holanda. Recuerdo muy bien esta fecha porque era el día posterior al que se recordaba cuando llegó a la presidencia Carlos Pellegrini en 1890. Y en aquel momento dijimos que nosotros veníamos a hacer lo que había que hacer, que íbamos a hacer lo que demandaba la historia y no la demagogia barata de la casta putrefacta política. Recuerdo muy bien que previo a ese acto, previo a que hubiéramos formado partido, la casta política decía que no íbamos a poder formar partido, que no íbamos a tener sellos para competir, que no íbamos a poder ni siquiera juntar las firmas, que de ninguna manera íbamos a llegar. Y sin embargo, ese día presentamos a La Libertad Avanza. Sin embargo, eso no era tan fácil. Después de haber lidiado y atravesado distintos obstáculos, distintas adversidades, y poder presentar nuestra alianza La Libertad Avanza, no teníamos y no nos daban los permisos para poder hacer nuestro acto. Y es así que armamos un acto en 36 horas, un día y medio. Y ahí no solo las complicaciones que planteaba el gobierno del siniestro que manejaba la ciudad, sino que además otra de las patas de la casta periodística, los micrófonos ensobrados, ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda. Sin embargo, también ese día comenzó a cambiar la realidad de los medios. Porque mientras que todos los medios a los que nosotros habíamos llamado para ese acto y que ninguno vino, tratando de sabotearlo a costa de la billetera del pagador de impuestos de la ciudad, ustedes le dieron vida a este movimiento con cada uno de ustedes con su celular y empezaron a transmitir y le cerramos el orto. Por lo tanto, quiero que sepan de mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll, son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. Acá tienen los trolls, acá tienen los trolls. Periodistas corruptos, ensobrados, estos son los trolls, son los que le muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos.
escuchen periodistas ensobrados. Esto es lo que siente la gente por ustedes. Pero a pesar de las operaciones y de todas las trampas que nos hicieron, empezamos a caminar los barrios y cada vez se sumaba más gente y cada vez más gente se manifestaba y cada vez se había vuelto inmanejable. Habíamos llegado hasta el oxímoron que nosotros mismos sin querer estábamos cortando las calles de tanta gente que había. Y todo eso gracias a todos ustedes. Y así, luego de lograr armar partido, luego de empezar a mostrar nuestra presencia en las calles, llegó el momento que empezaron a decir que no pasábamos las PASO, que los liberales éramos simpáticos, pero que no teníamos votos, que íbamos a perder contra el voto en blanco, que íbamos a perder contra la izquierda por goleada. Decían que solamente éramos un fenómeno barrial, que no podíamos pasar nada. Y así hicimos el primer Lezama y les tapamos bien la cara y la boca con un montón de gente. Luego de ello, en Capital Federal sacamos el 13% de los votos contra el 11% de la lista pseudo-liberal que se dedicaba a atacar a los verdaderos liberales para defender los intereses del siniestro. Y en ese mismo conjunto de operaciones, donde también participaban los profesionales, porque hay profesionales que son parte de la casta. Por ejemplo, esos encuestadores que venden encuestas según la plata que le ponen y que dicen resultados mentirosos para engañar a la gente según quien les paga. Y ahí era que empezaron a decir que no podíamos de ninguna manera sacar el 9% de los votos, que es más, ni siquiera íbamos a poder llegar a tener una banca de diputados y que con suerte íbamos a tener solamente un legislador. Y a pesar de eso, y a pesar de las operaciones, a pesar de las mentiras, a pesar de las calumnias y las injurias, nosotros nos mantuvimos de pie. Y en ese contexto sacamos el 17% de los votos y fuimos a partir de ahí una verdadera promesa para los argentinos. También recuerdo con claridad que cuando fuimos a festejar el resultado electoral al Luna Park, les dije que mi compromiso era que para el 2023 iba a haber una boleta liberal en cada rincón del país para que pudiéramos votar una verdadera opción liberal. ¡Y así lo hicimos! Y con esa elección llegamos con 2 bancas al Congreso Nacional
y 5 bancas en la legislatura porteña. Y también recuerdo el día que nos tocó asumir. Recuerdo que un verdadero grosero, un maleducado, un esperpento con micrófono, que trabaja en Diputados TV, me dijo: ustedes son 2 diputados nada más, en 257, no van a poder hacer nada. Y frente a esa situación, recuerdo que por ese momento estaba la fiesta de Hanukkah, la fiesta que recuerda la gran hazaña de los macabeos, y fue ahí que le contesté a este grosero. Le dije, como dice el libro de Macabeos, primero, capítulo 3, versículo 19. La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, depende de la cantidad de las fuerzas que vienen del cielo. Y vamos que las fuerzas del cielo lo han logrado. Sin embargo, y en ese contexto era qué iba a hacer con mi dieta, porque en mi promesa dije que yo no iba a cobrar la dieta. Pero claro, había un problema. No todos los días se tiene la posibilidad de saludar al mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Gracias, Toto. Gracias, Coloso. Y entonces, les cuento que esto está rompiendo todos los manuales de política. El ministro que hizo el ajuste más grande en la historia de la humanidad, vivado por toda la muchedumbre. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva Toto! Y en ese contexto me preguntaron qué iba a hacer con mi dieta, porque yo me comprometí a donar mi dieta. Sin embargo, si no cobraba la dieta, volvía a gastos generales, se la iba a estar devolviendo a Massa. La otra era hacer un proyecto, pero no me lo iban a dejar pasar porque la casta está blindada. Entonces, en una genialidad del jefe y bien acorde a los principios liberales, para no estar repartiendo la plata a dedo, decidimos sortear la dieta. Y cuando empezamos a armar la base, salieron todos los cucas a decir que nos queríamos robar los datos de la gente
tratando de sabotear lo que iba a ser ese sorteo. No solo que esa base estaba encriptada y había 3 llaves y se necesitaban esas 3 llaves juntas, sino que además yo rompí mi llave y esa base no se pudo recuperar nunca más. Pero a los cucas nunca les importó la verdad, siempre les importó el relato. Por eso dijeron que la pobreza era estigmatizante y dejaron de medirla. Y después vienen a hablar de pobreza, manga de delincuentes, ladrones, mentirosos. Y en eso, la cantidad de personas en el sorteo había ya pasado el 1.000.000 de inscriptos. Y entonces decidimos sortearlo en Mar del Plata. Y ahí, haciendo un acto con todas las complicaciones habidas y por haber, frente a la escalinata de un hotel y un espacio muy grande, se congregaron 10.000 libertarios. Y frente a esa situación nos miramos con el jefe y nos miramos con la otra punta del triángulo de hierro, Santiago Caputo, y dijimos: aquí sí hay un proyecto para ser presidentes y vamos por ese proyecto. Y así, luego de esa fenomenal noche en Mar del Plata, la otra reunión la hicimos en Parque España en Rosario. Y nuevamente, frente a todos los pronósticos sombríos, reventamos Parque España y fue otra fiesta libertaria. Y después, el Tour de la Libertad se llevó la Marcha del León, se lo llevó a Córdoba, donde nuevamente nos encontramos frente a una verdadera fiesta. Y luego de ello, nos fuimos a Mendoza, y donde oficialmente largamos nuestra campaña hacia la presidencia con el apoyo del Partido Demócrata, y ahí arrancamos efectivamente este camino hacia la verdadera, camino hacia la presidencia. Recuerdo aquella noche, se habían congregado cerca de 20.000 personas en una noche hermosa, la cual estaba hablando de dolarización. Y solo dame tiempo. Tenés mandato. Y en ese contexto, perdón, pero me entró un mosquito en la boca. Bueno, vienen cada vez más chiquitos. Antes eran pingüinos, ahora son solo mosquitos. Y recuerdo que aquella noche, en un momento, me pierdo mirando a la gente. Y en ese momento digo: no puedo creer. Le estoy hablando a 20.000 personas sobre el problema del ancla nominal. Miren la diferencia entre lo que son nuestros votantes y lo que tienen del otro lado.
Pero, obviamente, todo no iba a ser un camino de rosas. Uno no va a disfrutar una victoria si antes no conoce lo que es el sabor de una derrota. ¿Médico dónde? Ahí. Médico ahí, por favor. Acá. Entonces, están yendo los médicos, tranquilos. Traten de no apretar y nada más. Pero uno no es verdaderamente exitoso si antes no le toca vivir y besar el polvo de la derrota. Y en ese contexto nos encontramos con el fracaso de Herli. Y ese momento tan complicado, tan duro, fue una gran lección. No solo porque iba a probar de qué estábamos hechos, a ver si estábamos hechos de lo que había que estar hecho para llegar y bancarse a el camino a una presidencia, sino que además también fue útil para saber quiénes eran los leales y quiénes eran los traidores. Recuerdo que para esa fecha, la para allá de la semana hablaba de la rebelión de Coraj. Ese general que se le revela a Moisés y cuando va a ejecutar la traición se los traga la tierra. Inspirado en eso, vimos cómo después de Herli a todos los traidores se los tragó la tierra y a los nuevos traidores también se los va a tragar la tierra. Y desde ese lugar, con fe, volvimos a salir adelante. Volvimos a Córdoba. Fuimos a hacer caminatas por el sur, por distintos lugares de la Patagonia. Fuimos a empezar a recorrer nuevamente la provincia de Buenos Aires. Fuimos a ir a cada uno de los lugares donde teníamos una situación adversa. Y así fue que terminamos la campaña para las PASO en el Movistar Arena. Y cuando estábamos ahí en el Movistar Arena, mientras que todos decían que en estas PASO no íbamos a llegar a sacar el 9% de los votos, terminamos sacando 31% de los votos y fuimos la fuerza más votada en las PASO. Y en ese momento, ahí se nos vino, sin lugar a dudas, lo que fue la campaña más sucia de la historia. Sin embargo, a pesar de todo, pudimos seguir resistiendo y resistimos cada uno de los golpes, cada uno de los ataques, cada una de las mentiras, cada una de las difamaciones y cómo los medios ensobrados estaban dispuestos a repetir cualquier mentira con tal de ensuciarnos. Y aún así, y a pesar de todo, logramos entrar al balotaje. Y en ese momento,
que logramos entrar al balotaje, tengo que reconocer la grandeza de esa mujer enorme que hoy ocupa el Ministerio de Seguridad y ese hombre que ocupa el Ministerio de Defensa, la doctora Bullrich, el doctor Petri, que vinieron a apoyar el cambio liberal radicalizado. ¡Muchas gracias! Y en ese contexto, entre los equipos de la doctora Bullrich y nuestro equipo y el expresidente Mauricio Macri, iniciamos la campaña para ganar la elección presidencial, para ganar el balotaje. Y ahí empezamos a recorrer nuevamente el país y nos encontramos con una tremenda manifestación en Mendoza. Luego, una tremenda manifestación en Rosario. Después terminamos cerrando la campaña electoral en la provincia de Córdoba, haciendo reventar la ciudad y reventar las urnas. Y al final, mientras que muchos de los que hoy dicen que nos estamos cayendo en las encuestas, decían que íbamos a perder por 10 puntos, o esos micrófonos ensobrados o cobardes predecían el triunfo aplastante de Massa. Esos que hoy tanto critican a las órdenes de Julito César. Y en ese contexto, en esa pelea entre David y Goliat, terminamos consiguiendo el 56% de los votos. Es decir, a este proyecto lo bancan 14,5 millones de argentinos. Pero es bueno que tengan en claro, y este es un análisis que ha hecho Nietzsche sobre David y Goliat. No se engañen, David no era el débil ni Goliat era el fuerte, porque David de su lado tenía al Creador, por lo tanto se dio lo que se tenía que dar: Dios, patria y familia. Y es así que gracias a esos 14,5 millones de argentinos, no solo me hicieron el presidente más votado de la historia, sino que además hemos logrado que por primera vez en la historia de la humanidad llegue a la presidencia un liberal libertario. Y lo más interesante es que llegamos prometiendo motosierra al gasto público, prometimos atacar la corrupción, prometimos ir eliminando ministerios. ¡Afuera! Hablamos de competencia de monedas, hablamos también de nuestra política exterior. Dijimos que nos íbamos a alinear con Occidente, que íbamos a ser un aliado de Estados Unidos, un aliado de Israel y que íbamos a poner a la Argentina en lo más alto del mundo. ¡Y vaya que lo estamos haciendo! Pero claro,
hacer todo esto teniendo en contra a la casta periodística y sus micrófonos ensobrados, teniendo en contra a los sindigarcas, teniendo en contra a los parásitos de la política, teniendo en contra, digamos, a cada uno de esos profesionales sicarios que se venden al mejor postor para calumniar e injuriar. No iba a ser algo fácil. Y sabíamos que las organizaciones iban a ir a reclamar por sus privilegios. Y es por eso que también como parte de nuestro programa de campaña era exterminar la inseguridad en Argentina. Y vaya que la doctora Bullrich lo está haciendo. Muchas gracias, Patricia. Y en ese contexto, al momento de asumir, nos encontrábamos con lo que podría ser la peor crisis de la historia argentina. Teníamos un desequilibrio monetario que era el doble del que teníamos en la previa al Rodrigazo. Una situación que había multiplicado por 6 a la tasa de inflación. Por lo que si veníamos al 200%, íbamos a estar en un 1.200% y como era el doble, nos íbamos a ir a 2.500. Pero no solo eso, teníamos una situación donde el Banco Central tenía pasivos remunerados en términos de base en una relación de 4 veces a 1. Es decir, que nos habían dejado una situación donde en un día se podía quintuplicar la cantidad de dinero, lo cual era peor aún que lo que le había pasado a Alfonsín en la hiperinflación del 89, cuando huyó con una inflación del 5.000%. Y como si eso fuera poco, teníamos indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Por lo tanto, teníamos todos los ingredientes para tener la peor crisis de la historia argentina. Y ahí encontrábamos que teníamos déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Para tener un orden de magnitudes, cuando un país tiene 4 puntos de déficit en términos del PBI, de déficit gemelo, es una alerta amarilla. Tener 8 es señal de que nos vamos a pegar una piña. Y estos degenerados fiscales nos dejaron 17 puntos del PBI y todo estallara un día. Además, la inflación venía corriendo a un ritmo en la primera semana de diciembre al 1% diario, es decir, que venía corriendo al 3.700 anual. Durante la segunda semana se aceleró al 7.500% anual. Y si ustedes miran el dato de diciembre, en mayoristas, la inflación fue del 54%, lo cual anualizado arroja una inflación plantada del 17.000%. Es decir, ese gobierno de impresentables, eso que tanto quieren a los pobres, habían dejado plantado una crisis con una inflación del 17.000% que iba camino a dejar 95% de pobres. Y ahí, en el plano fiscal, enfrentábamos 15 puntos de déficit fiscal, donde 5 estaban en el Tesoro y 10 estaban en el Banco Central. Recuerdo que cuando nosotros decíamos que íbamos a hacer déficit cero en el primer año, decían que estábamos locos. Por eso recuerdo que en una entrevista a un gran periodista y honesto, como es el caso de Esteban Trebuch, le pregunté
¿Sabés cuál es la diferencia entre un genio y un loco? Señores periodistas, escuchen cómo la gente sabe los que laburan bien y quiénes son unos mercenarios. Y recuerdo que decían que era imposible hacer eso, que con suerte se podía ajustar un punto del PBI por año. Y en ese contexto, gracias a ese coloso que tengo de ministro de Economía, que es Toto Caputo, alcanzamos el déficit cero en el primer mes de gestión de gobierno. ¡Vamos, Toto, carajo! Y en ese contexto empezaron que no era motosierra, sino que era licuadora y tijerita. Y parece que se les escapó y se les fue de lado que eliminamos la mitad de los ministerios, como dijimos en campaña. No solo que eliminamos la mitad de los ministerios, sino que además eliminamos por completo ese robo que es la obra pública. Pero tampoco nos quedamos ahí y fuimos por las transferencias discrecionales e hicimos cero el curro de los políticos con las transferencias discrecionales. Además, eliminamos empleados públicos que nunca iban a trabajar. También cortamos con los curros de las organizaciones sociales y los gerentes de la pobreza que se enriquecían en base del hambre del pueblo. Y lo que nadie decía, cómo se iba a arreglar el tremendo despelote que había en el Banco Central. Mientras que la gran mayoría de los econochantas decían que había que subir la tasa de interés, ignorando totalmente lo que dice la teoría económica de la Escuela Austríaca de Economía y la sana economía intertemporal. Nosotros decidimos ir por la cantidad de dinero y no por la tasa de interés, porque si no, hoy estaríamos discutiendo si las LELIQs, si las tasas de interés, si el carry trade y todo ese tipo de quilombos y cómo iba a generar una hiperinflación. Y eso que parecía imposible de resolver, el gigante que tenemos en el Banco Central, Santiago Bausili, y en conjunción con Toto Caputo y Pablo Quirno, terminaron de desarmar la bomba de los pasivos remunerados, y eso lo lograron en 7 meses. Por lo tanto, en el lapso de 7 meses, hicimos un ajuste fiscal de más de 15 puntos del PBI, y así es que evitamos la peor crisis de la historia argentina. Además, nosotros que esperábamos que los resultados se empezaran a ver en el lapso de 18 a 24 meses, y les pido que repasen distintas declaraciones que yo hacía. Y cuando miramos
qué es lo que ha pasado en 9 meses. La inflación mayorista del 54% bajó al 2,1%. Es decir, que es del 17.000 anual la hemos pasado al 28% anual. Vaya si este no es el mejor gobierno de la historia. Porque quiero que además sepan que esto lo hicimos sin controles de precios, sin controlar el tipo de cambio, sin expropiaciones tipo Plan Bonex, sin que haya una hiperinflación y recalibrando precios relativos. Vaya que esto sí es un verdadero milagro. Pero no solo... ¿Qué pasó ahí? Otro médico. A Betovelo. ¿Qué haces, expert? Ahora que lo veo al profe expert, les voy a contar algo divertido de lo que eran nuestras charlas con el profe expert. Mucha gente, mientras que el profe expert hacía su campaña electoral, lo traicionaron por todos lados. Y a pesar de eso, el profe expert siguió, logró pasar las PASO y obtuvo un magro resultado electoral, motivo por el cual lo ninguneaban. Y yo le comentaba al profe expert lo valioso de lo que él había hecho, básicamente porque había puesto de vuelta en la discusión electoral las ideas de la libertad. Y en ese contexto, esto no lo iba a poner porque era una discusión matemática, entonces, pero ya que estamos, lo contamos. Una de las cosas más interesantes cuando ustedes miran cuestiones tecnológicas o cambios es la lógica de las exponenciales, funciones que arrancan lento y que en algún momento encuentran un punto de giro y empiezan a crecer furiosamente. Y yo le dije al profe expert en ese momento, profe, esto créeme que es una exponencial. Pasamos el punto de giro y vamos a hacer gobierno. Y vaya que estamos hoy siendo el primer gobierno liberal libertario de la historia. Pero tal como les había dicho, no solo se nos votó para bajar la inflación, también teníamos, discúlpame, pero ya los empezamos a bajar. Ya eliminamos el de la transferencia de los inmuebles, ya bajamos la mitad del impuesto país. Y ahora en diciembre también lo vamos a eliminar, del mismo modo que eliminamos el impuesto inflacionario. Pero decía que ese no era el único mandato. Teníamos un mandato que era terminar con la inseguridad. Y también quiero reconocer la humildad de la doctora Bullrich, que decidió volver a ocupar esa cartera cuando el desafío de ella pedía otra cosa, y con gran generosidad decidió sumarse a la cartera de seguridad para darle lucha a los delincuentes.
Y en ese contexto se hizo el protocolo antipiquete. Y eso que parecía imposible, que no se cortaran más las calles, que el que cortaba, digamos, no cobraba los planes. Eso que parecía una locura, algo imposible. No solo que logramos que no volvieran a pisar la calle, sino que llevamos 4 meses sin piquete y decían que era imposible. Pero no solo eso, no paramos todo el tiempo de tener operativos que derribamos a los narcotráficos. Y además fuimos a ayudar y colaborar con el gobierno de Santa Fe en la ciudad de Rosario, en el operativo Bandera, donde se redujo la cantidad de homicidios en un 80%. Y esto no termina ahí, porque ahora, con el caso, trabajando con el Ministerio de Justicia del doctor Cunio Libarona, que presentó además el juicio por jurado, haciéndole justicia a la Constitución Nacional. Estamos mandando la ley penal juvenil para bajar la edad de imputabilidad, para que los delitos de adultos sean juzgados como adultos. También, desde el ministerio de la doctora Bullrich y el doctor Cunio Libarona, estamos mandando la ley de reiterancia para que de una vez por todas se termine la puerta giratoria para los chorros. Además, también estamos en la situación en la cual logramos que pasara el registro de ADN para violadores en contra de los kirchneristas y en contra de toda la izquierda. Porque si hay algo que dijimos, y se lo dijimos de frente a los delincuentes, el que las hace las paga. En Argentina, el que las hace las paga. Por otra parte, muchachos, soy poder ejecutivo, eso es poder judicial. Mando a los jueces y me los están frenando. Pero pregúntenle a los jueces por qué no avanza. Pero también señores jueces, teléfono. Pero en este contexto donde sabíamos lo que es hacer un ajuste de las dimensiones que planeábamos hacer, fue muy importante el trabajo enorme de nuestra ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Donde no solo les cortó el curro a los gerentes de la pobreza, cortó con el curro de los comedores fantasma, cortó con el curro de lo que tiene que ver con los bolsones de comida que iban a nadie y que terminaban en un supermercado. Y los sensibleros cucardos que dicen que no nos ocupamos de la cuestión social. Si tomamos la UH y tomamos el plan alimentar,
Hoy se cubre el 100% de la canasta básica, cuando en el gobierno que amaba tanto a los pobres solamente cubría el 50%. Quieren tanto a los pobres que lo único que hace es multiplicarlos. Pero ahora, con la corrupta de los guardapolvos a la cabeza, salieron a criticar el resultado de los números de pobreza. Ustedes, que lo único que han hecho a lo largo de toda su historia es multiplicar a los pobres, de haber agarrado un país que florecía y hacerlo torta, vienen a hablar ustedes de pobres, empobrecedores seriales. En ese sentido, por eso el marido me decía Semana Santa, cae en marzo o en abril, porque tenía el peso de la justicia sobre las espaldas de la ladrona de la mujer. Pero al margen que de la pobreza no se genera de un día para el otro, tampoco se puede eliminar de un día para el otro. Y si bien nos dejaron 45% de pobreza y que si hubieran estallado todas las bombas que nos dejaron, hubiera llevado al 95% la pobreza y 50% los indigentes, en el primer trimestre, a pesar de haber evitado la crisis y encauzar la macro, el primer trimestre la pobreza creció al 55%. Pero quiero contarles algo a todos estos sensibleros hipócritas empobrecedores. La pobreza en el segundo trimestre del año fue 51%. Por lo tanto, la pobreza ha empezado a caer en la Argentina. También para esos empobrecedores seriales que se quejan de los salarios, quiero contarles que van 4 meses seguidos donde los salarios le vienen ganando claramente a la inflación, recomponiendo el poder real de compra de los asalariados, recomponiendo la situación de los trabajadores. Por lo tanto, no tengan duda que la pobreza va a seguir cayendo. Pero también se encuentran con los sensibleros que hablan de los jubilados, esos mismos que le robaron las jubilaciones del sistema de previsional privado para que los usaran a diestra y siniestra los cucardos, dilapidando todo el fondo de garantía de sustentabilidad que tenía que financiar las jubilaciones. Y eso lo hizo Vudú y lo hizo con Massa en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero no les alcanzó con robarnos los ahorros para usarlos para hacer politiquería barata, sino que además no solo hicieron eso, sino que además duplicaron la cantidad de jubilados, jubilando gente que no había hecho aportes, llevando las jubilaciones a la mitad de lo que deberían ser. Por lo tanto, cuando miran una jubilación, aquellos que hicieron los aportes y que saben que los hicieron, sepan que su jubilación debería ser el doble si no hubiera sido por la estafa que aplicó Cristina Fernández de Kirchner.
Pero quiero que sepan también que cuando ellos se fueron, la jubilación era de $80 la mínima. Y hoy esa jubilación es de $240. Se triplicó en moneda dura, no en pesos papel pintado, emitidos por un gobierno de chorros. Mientras tanto, les mando un saludo a todos los econochantas, modelos mandriles, que predecían el dólar en 3.000, en 5.000, en 10.000 o que no tenía techo. Acá estamos nosotros para defender el peso. Sin embargo, podrían decir que yo en campaña propuse la competencia de moneda y que no estamos avanzando hacia ese sistema. Naturalmente, están mintiendo. Hoy ustedes pueden hacer transacciones en dólares sin ningún tipo de problema. Y eso es legal. Y eso lo hicimos nosotros. Pero también nosotros propusimos que íbamos a llevar adelante una agenda de cambio liberal libertario. Y es así que mandamos la ley base al Congreso. Y además enviamos el decreto de necesidad y urgencia 7023. Y en ese contexto, hoy hemos hecho la reforma estructural 8 veces más grande que la que hizo Menem, siendo que Menem había hecho la reforma estructural más grande de la historia argentina. Por lo tanto, somos dueños de la reforma estructural más grande de la historia argentina. Y para los que dicen que a este gobierno le falta política, eso lo logramos con 15% de la Cámara de Diputados y 10% de la Cámara de Senadores. ¡Vaya que Franco tiene muñeca! Al mismo tiempo, creo que sería profundamente injusto no reconocer cómo han colaborado en esta reforma los políticos que vienen del ala del PRO y algunos nobles que vienen de Juntos por el Cambio de otra de su fuerza, que te están sumando el cambio y que no solo han colaborado para sacar la ley bases, sino que además están defendiendo en el Congreso cada uno de nuestros vetos. Además, otra de las cosas que parecía imposible era lograr que saliera la boleta única papel, porque eso no favorece al oficialismo. Y acá estamos con la boleta única papel, que la hemos enviado nosotros. Por lo tanto, cada una de esas cosas que eran imposibles, como bajar la inflación, como que empiece a recuperar la economía como recupera hoy, donde el 80% de las series están subiendo, cuando era imposible terminar con la inseguridad, cuando era imposible terminar con los corruptos de las organizaciones sociales, cuando era imposible terminar con la corrupción, cuando era imposible bajar el gasto público, cuando era imposible arreglar el problema del Banco Central. Nosotros lo estamos haciendo
Por eso, no tengan dudas, somos el mejor gobierno de la historia argentina. Sin embargo, esta tarea podría hacerse más rápido, podría ser menos complicada, podría avanzar el Ministerio de Desregulación del coloso Federico Sturzenegger a toda máquina. No tendríamos que estar esperando para hacer privatizaciones de empresas deficitarias si no fuera porque estallan los problemas sociales y les rompe los ojos el curro de la política. Y eso implica reconocer que enfrente tenemos el partido de la casta. El partido de la casta está bien organizado porque juegan para su favor los periodistas corruptos, juegan en su favor también los profesionales corruptos, juegan en su favor los sindicalistas corruptos, juegan en su favor los empresarios prebendarios y corruptos. Por lo tanto, si queremos darles pelea, tenemos que organizarnos. Y es por ello que he encomendado a mi hermana, el verdadero jefe, que levante y lleve la antorcha a la libertad, creando la libertad avanza en todo el país. Por ello es que les pido que en cada rincón del país acompañen al jefe a llevar la antorcha de la libertad para que Argentina sea una verdadera potencia mundial, abrazando las ideas de la libertad. Y además, que quede bien claro que este no es solo un proyecto de los que militamos y tenemos la camiseta de la libertad avanza. Este es un proyecto que recibe a todos aquellos que quieran abrazar las ideas de la libertad para que Argentina sea grande nuevamente. Por eso les pido que avancen con fe, que avancen con confianza, porque de acá para adelante solo vamos a tener buenas noticias y en el año 2025 vamos a dar un batacazo electoral. Finalmente, quiero dejarles un mensaje que está en Proverbios 10:28. Y ese proverbio dice: el futuro de los justos es halagüeño, la esperanza de los malvados se desvanece. Vamos a triunfar los justos, vamos a triunfar los que abrazamos las ideas de la libertad y van a terminar hundiéndose los populistas. Por eso, no bajen los brazos, no se dejen intimidar por los periodistas corruptos, no se dejen intimidar por los sindicalistas corruptos, no se dejen intimidar por los empresarios corruptos. Vayan adelante, porque la victoria en el cielo, en la batalla, no depende de la cantidad de los soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Por eso les digo, luchen con fe, luchen con esperanza, porque les vamos a ganar, vamos a cambiar a la Argentina, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!